Hoy en el estudio de Latinos está el expresidente de México, Felipe Calderón. Ya saben que está en dos empresas ahorita. Decisiones difíciles, está sacando su libro bajo el sello de Debate y además un nuevo partido político, México Libre. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Carlos. Al contrario, un honor estar en Latinos. Con García Luna en la cárcel en Estados Unidos, ¿no nace muerto México Libre? No, nace muy vivo porque García Luna no es militante y además es un esfuerzo de ciudadanos que encabeza Margarita Zavala, y que ha tenido un gran éxito entre muchas mexicanas y muchos mexicanos que quieren participar en política, que están preocupados y cansados de este gobierno, que quieren cambiar el rumbo del país y que saben que la única vía es la electoral, la vía de un partido que van a ser muy fresco y muy fuerte. Pero ¿cómo articular una crítica al gobierno de López Obrador si se tiene al que era el secretario de Seguridad en el bote de Estados Unidos acusado de narco? Acusado, y a ver qué evoluciona eso, Carlos, porque mira, ¿Cree usted que lo pueden declarar inocente? No sé, yo ni siquiera quisiera especular sobre ese resultado. Lo que sé es que van 8 meses en que no se han presentado las pruebas de lo que le acusan. Pero independientemente de eso, déjame empezar por mi gobierno. Mi gobierno está acreditado como un gobierno que combatió como ninguno al crimen organizado y al narcotráfico. Se podrá estar de acuerdo o no en eso, pero combatimos con todo a la criminalidad y estoy convencido que eso estuvo correcto. Pero con García Luna en el bote... Hubo mucha gente que incluso nosotros metimos a la cárcel. Mira, a la cárcel fue un director de la Policía Federal, un subprocurador del Asiedo, un subsecretario de Defensa. La verdad es que fuimos implacables con eso, pero el equipo, y era un equipo, no era una sola persona, no era él exclusivamente, era una parte importante, pero fue un equipo con Marina, Defensa, Procuraduría, CISEN, que integró una de las mejores luchas, yo creo, contra la criminalidad. Pero él sí era central en su gobierno. Era muy importante, pero no dependía de la estrategia de él. Esa es una afirmación que está fuera de lugar y que incluso quienes lo acusan, todos esos criminales, el Rey Zambada, la Barbie, muchos, todos esos los capturó mi gobierno y los extraditó mi gobierno. ¿Cree usted en la inocencia de García Luna? Mira, creo en el principio de inocencia, pero no es una cuestión de fe. Es una cuestión de ley, de legalidad y de pruebas y vamos a ver qué es lo que ocurre. Con lo que ha visto usted sobre la mesa, ¿cree que hay elementos para enjuiciarlo y condenarlo? No quisiera especular, la verdad. Hay cosas que no se han presentado, que usted espera que presenten las pruebas, que no se han presentado. Hay elementos nuevos que ciertamente no conocía, ni tú ni yo conocíamos, la verdad. Por ejemplo, las acusaciones de Zambada fueron en el juicio del Chapo y otros que se han mencionado de carácter patrimonial, pero yo no quisiera especular de eso y estoy a la espera de lo que resulte, ¿no? ¿En serio no sabía? No sabía de lo del Rey Zambada, definitivamente no. ¿No sabía que él estuviera metido en nada malo, ni de corrupción, ni de vínculos había muchas versiones, muchos chismes, si quieres, mucho conflicto entre dependencias, pero lo que siempre hice fue exigir pruebas y que se actuara conforme a derecho. Y en esos procesos, te insisto, varios miembros del Gabinete de Seguridad, no de primer nivel ciertamente, pues no solo fueron acusados, sino que terminaron en la cárcel. Y era el actual proceder de mucha gente, ¿no? Hay incluso un general que dice que le informó a usted de esto de García Luna. Ángeles de Guajar, he visto sus declaraciones. La verdad es alguien que yo le tenía mucho respeto, en fin. ¿Ya no? Pues la verdad no, porque ha mentido abiertamente en muchas cosas que ha dicho, ¿no? Pero, en fin, a cada quien su vida. Él, la verdad es que le tiraba él a todo el mundo. Él quería ser secretario de Defensa, yo lo llegué a considerar, atacaba mucho al general Galván, atacaba a Genaro, atacaba al procurador, de todos hablaba mal, de muchos de sus compañeros de armas. Y lo que sí le debía haber dicho a él, como a cualquiera que me llegaba con esas cosas, Carlos, pues presénteme las pruebas y por supuesto procedemos. Él dice que presentó un escrito, pues ahí debe estar digitalizado en presidencia, ¿no? Ahora, usted mismo nos dice que... Luego, el problema es que el propio general Ángeles de Guajar terminó él siendo, en las investigaciones, al que señalaban los testigos de complicidad con el narcotráfico. De hecho, terminó en la cárcel por eso. ¿Usted sabía que la Barbie cooperaba con la DEA? No sabía. No sabía absolutamente de eso. Lo que sí sé es que mi gobierno fue el que capturó a la Barbie. Ahora, ¿no queda mal usted como expresidente diciendo, pues no sabía yo de García Luna, no sabía yo de la Barbie, no sabía yo de Rápido y Furioso? Era un presidente que estaba ocupado en los problemas del país. Era usted un presidente muy metido, sí, yo me acuerdo bien. Era un presidente que estaba gobernando un país que tenía problemas de criminalidad, de inseguridad, de narcotráfico, que tuvo la peor recesión económica en la historia moderna del mundo. Ya no. Que la sacamos, bueno, todavía estamos entrando a otra peor, tienen razón, pero hasta entonces era la peor y la sacamos muy bien. Es un presidente que logró reducir la pobreza, la desigualdad en el propio momento de la crisis, que hizo la mayor obra de infraestructura carretera, la mayor obra de infraestructura hospitalaria, que hizo un acuerdo de calidad educativa muy importante. Un presidente que estaba gobernando un país que tenía que tener la dimensión estratégica y que tenía
contralorías, procuradurías, auditoría superior, gente que se encargó de las cosas que eran de su competencia. Si era tan buen Trabajé yo con la información que tenía. Si era tan buen presidente, ¿por qué se tuvo que ir tan pronto dejó el poder? ¿Por qué se tuvo que ir allí? No me tuve que ir, ese también es algo que es impreciso, que has mencionado. Yo fui invitado por la Universidad de Harvard, modestia aparte, la mejor universidad del mundo, a ser el primer fellow, Global Leadership Fellow. Era una especie de profesor invitado en temas de liderazgo y la verdad me fue muy bien, una estancia de 1 año, me pidieron que me quedara a terminar el año lectivo, 1 año y medio, y luego regresé a México. Pero también había un ambiente muy adverso en ese momento a su salida por los temas de violencia. Llegaba Peña Nieto y entonces que si las reformas. Entonces la mirada al pasado era dura. O sea, se hablaba de que usted pues, no podía salir a la calle sin que lo increparan, le dijeran de cosas. Se hablaba, pero la verdad siempre me fue bien en la calle. Como dice, ahora que está tan de moda citar la música latinoamericana, como aquella canción de Silvio Rodríguez, ¿no? La gente que me odia y que me quiere. Pues he tenido siempre gente que me odia, que me critica, que hicieron todo lo posible porque ni siquiera llegara a ser presidente. Y gente que me quiere, que me estima, y gente que pues es normal, tiene opiniones buenas y malas, ¿no? Y para mí siempre la crítica ha sido dura, fuerte, pero también yo he estado actuando conforme a mis convicciones e ideas. Siempre he vivido en mi propia casa, salvo ese periodo que fui invitado a Harvard, que estuve muy contento, es mi alma mater. Y siempre ahí tengo casa en la Avenida Las Águilas. Voy al súper. Lo que sucedió es cuando Peña Nieto se despeña, literalmente, usted tiene un regreso triunfal. Pero en ese primer año y medio, el juicio de usted era durísimo. Se hablaba incluso de llevarlo ante las cortes internacionales por crímenes de guerra. Pero bueno, ¿quién lo la verdad ese era un grupo que lo menciona. ¿Quién era? Tu amigo Ackerman, el que decías tonterías, que pues sigue diciendo tonterías hasta la fecha. Y la verdad yo terminé la presidencia de la República, y no encuestas mías, en las de Reforma, por ejemplo, con un 68% de aprobación. Que pues no es fácil, la verdad, y que me hace sentir bien. La verdad siempre estuve contento y fue un placer y un privilegio y un honor servir a México. Y siempre dicen que el 7º año es el más difícil, ¿no? De la presidencia, sí lo es. Pero bueno, ya estamos muy bien. Ahora, creo que mi presidencia se ha prolongado como unos 13 años más o menos, ¿no? Ahora le voy a preguntar sobre eso, pero antes, viendo hacia atrás, viendo dónde está García Luna ahorita, viendo lo que significó García Luna para su sexenio, ¿no le pide perdón a los mexicanos? Es decir, a ver, me equivoqué al poner a este hombre, al encomendarle a este hombre la seguridad de ustedes, más de 100 millones de mexicanos. Yo creo que hay muchas cosas de las que un presidente, un servidor público puede decir estuvieron bien o estuvieron mal. A la luz de la información que yo tenía entonces, creo que tomé las decisiones correctas. A la luz de la información que hay ahora, a toro pasado, como dicen el quarterback del lunes, pues uno puede decir, oye, pues si hubiera tenido esta información, entonces quizá hubiera sido distinto, ¿no? Pero la verdad, a ti te pagan, y es un poco lo que digo en el libro, te eligen para ser presidente, para tomar decisiones con la información que tienes, para actuar conforme a un escenario de incertidumbre, que es lo que caracteriza el ejercicio de la administración pública en un país tan complicado como México. ¿Volvería a poner a García Luna ahí? Quizá con la información que ahora hay, quizá no, pero es una información que no tenía yo en 2005, 2006, cuando decidí nombrarlo, por ser entonces un funcionario pues, prominente, ¿no?, en la Administración de Justicia en México. ¿Podemos esperar de Felipe Calderón una disculpa pública si termina siendo condenado en Estados Unidos García Luna? Vamos a ver, yo no quisiera especular, Carlos, y además a mí me parece muy importante, no solo el tema de principio de presunción de inocencia, lo que sí es cierto, y describo ahí en el libro de Decisiones Difíciles, es que si es condenado por las cosas que se le acusa, por supuesto que yo lo considero una verdadera traición y una deslealtad, y ahí asumiré mi parte de responsabilidad de haberlo nombrado. Pero también creo que todo el mundo tiene que ser juzgado conforme a derecho, ¿no? Y también quiero respetar mucho a sus hijos, que están muy seguros de que su padre es inocente, y me parece una injusticia condenarlo antes de que un juez lo condene, ¿no? Si termina condenado, articular para usted una oposición a López Obrador va a ser cercano a lo imposible. Pues en primer lugar no es mía, la verdad hay mucha gente que está participando y quien dirige es Margarita. Pero usted es la cara más visible. Yo apoyo con mucho gusto, yo soy ahí como decía Maquí, un tackle en la línea de golpeo y con y él mucho fue candidato gusto. Presidencial, ¿no? ¿Cómo? Maquí fue candidato presidencial, o sea, Sí, bueno, tackle, lo que se dice sí, tackle, ¿no? Sí, bueno, yo también fui candidato presidencial alguna vez. Sí. Y sí, yo abro el paso al que venga. ¿Y quién quiero que pase atrás de mí, en el hueco que yo abra en la raya, como decía el Maquillo? Yo quiero que pasen mujeres y hombres comunes, amas de casa, profesionistas, académicos, ¿Usted en la periodistas, boleta? Deportistas. No, eso no es mi plan en la boleta y no voy a estar en la boleta. No va a estar en la boleta. No. No va a ser candidato. No. No va a ser candidato a México Libre. No, no lo voy a hacer, esa es la idea. ¿Hay espacio para una gran alianza opositora? Ojalá se haga.
Nosotros, yo creo que lo discutiremos en México Libre y pondremos todo nuestro empeño en ello, ¿no? Claro, los partidos existentes se han encargado de cerrarnos el paso y de ponernos una serie de impedimentos, incluso para eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo los podemos superar. Ahora, ¿cómo se podría hacer un frente opositor a López Obrador, considerando que, por ejemplo, un partido nuevo como el de usted no puede ir en alianza, ¿no? No lo Con sé. otros partidos. Ojalá Tiene que poner sus propios candidatos. esos candados que pusieron los partidos existentes, pues ojalá los quiten o ojalá busquen la manera legal de poderlos superar o que vaya a haber acuerdos y entendimientos políticos. Ahora, lo que sí vamos a hacer nosotros, Carlos, es que vamos a aprovechar la ventaja de no tener los compromisos políticos que tiene el PAN, el PRI, PRD internamente, que tienen que sacar a sus cuates, como yo digo en mi libro, al cadenero de Sinaloa con el cadenero de la Ciudad de México, con el cadenero del Estado de México y acomodarse, ¿no? Nosotros vamos a ir a buscar a las mejores y los mejores ciudadanos en cada distrito electoral del país y con eso vamos a ganar. ¿Y no terminará usted haciéndole un favor a Morena, haciéndole un favor al presidente, dividiendo a la oposición? Mira, la oposición en primer lugar no existe. Esto es algo que incluso tú mismo has escrito, que es una oposición muy débil, y lo que nosotros estamos haciendo es construirla, la verdad, casi de cero. Ningún partido tiene arriba de 10%. ¿Usted podría decir, la oposición soy yo? Eso no sería tan arrogante para eso. El presidente está feliz con que usted sea la oposición. Yo creo que no, míralo cómo se pone cada vez que habla de mí. No creo que esté ¿Pero tan no contento. termina siendo publicidad? No, muchísima, y la verdad se lo agradezco porque es una publicidad que no podría yo pagar, ¿no? Ni remotamente. Entonces le agradezco al presidente que se dedique todos los días a hablar de mí, porque eso nos da publicidad ciertamente, aunque diga cosas falsas, ¿no? Ahora, no es un tonto, políticamente hablando, el presidente, es un buen estratega político. ¿No lo hace porque usted es un enemigo cómodo? Porque sabe que usted pues, al 24 no puede, ¿no? Ya fue presidente. Y segundo, pues con García Luna en el bote. Pues mira, el presidente sí es un hombre inteligente y astuto, pero esta idea que has mencionado alguna vez de que soy un enemigo cómodo, pues mira, a mí me encanta siempre que me subestimen. Yo prefiero estar así subestimado. Siempre me han subestimado y siempre han fallado en eso. La verdad es que, como decía Carlos Castillo Peraza, en paz descanse, he visto tantas veces mi esquela política en los periódicos, pues que ya no las creo, ¿no? Y qué bueno que me subestime, mejor para mí, ¿no? No, aquí al contrario, lo están tratando de revivir y revivir. A mí me gusta el ciclismo y la verdad prefiero estar ahí en el pelotón, cerca que va adelante y por rebasar cuando se tengan que rebasar. ¿Se le puede ganar la mayoría en el Congreso a Morena en el 21? Sí, yo creo que Morena va a fracasar estrepitosamente, pero el punto es ¿como cómo análisis articular. real o como pensamiento deseoso? No, las encuestas, ¿eh? Yo creo que Morena, que está teniendo, ya después de haber tenido votaciones de 40 y tantos, 46, tener ahorita votaciones de 20, 18 en las encuestas y preferencias electorales. Pero la oposición no crece, ¿eh? Porque estos partidos ya no jalan, ya no funcionan esas marcas. El otro día en una encuesta de Reformas decían que el 80% de la gente no votaría por un partido encabezado por usted. Bueno, yo no lo encabezo el partido Bueno, y va a haber muchos ciudadanos. Pero además, fíjate nada más. O sea, le preguntan también a la gente por México Libre y tampoco... Qué curioso, hay que ver, si el 80% dice que no, hay que ver cómo se formó la pregunta. Diga que 20% dice que sí, que Morena anda en esas, pues yo creo que podemos estar competitivos 20% de entrada. 20% dice que no, de no lo vetaría. Pero mira, no de entrada estaríamos, creo que, muy competitivos con los ciudadanos que vamos a poner. ¿Sabes por qué? Porque vamos a poner gente fresca, gente nueva, gente que quiere a México, y esa va a ser la opción que está buscando la gente, ¿eh? Yo creo que México Libre tiene una oportunidad enorme, enorme, con una marca que ha entrado muy bien, que la gente le gusta, que nos ha apoyado. Hicimos la organización del partido básicamente en un tiempo récord. Tuvimos nuestras dudas, la verdad, al principio, pero la gente respondió muy bien. Va a responder muy bien en las elecciones. ¿Se siente perseguido por el gobierno actual? No, yo creo que soy una persona, un mexicano que siempre ha estado bajo ataque. Cuando yo empecé a hacer política, y también lo narro en Decisiones Difíciles, era un México autoritario. Todos los gobiernos eran del PRI. Todos los senadores, casi todos los diputados, todos los medios los controlaba el PRI. Y nos acosaban. Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, nos perseguían, nos acosaban, se mataban periodistas desde el gobierno, en fin. Se encarcelaban opositores. Y desde entonces aprendí a pelear y a luchar por los ideales que tengo. Y la verdad es que eso ni me intimida ni me asusta. Sí, soy un presidente, o fui un presidente que siempre estuvo bajo fuego, que no tuve mayoría. Y ahora soy un ciudadano que desde el poder se me ataca, pero mira, me tienen sin cuidado. Ha logrado permear la idea y mucha gente piensa que este desastre que tenemos en términos de violencia en el país lo empezó usted. Yo creo que eso se va revirtiendo y creo que hay que explicárselo a la gente, ¿no?
como explico también en el libro, el Es problema la famosa guerra de Calderón, ¿no? Bueno, y como explico en el libro, lo que hay en México es una disputa territorial brutal, que si no se entiende ese fenómeno nunca se va a resolver. Bueno, si es tan falso que yo lo haya iniciado, que ese problema inició, primero antes que yo llegara al poder, y segundo, sigue después de años de que yo dejé el poder. Ya el presidente declaró la paz, ya dijo que abrazos no balazos, ya fue a saludar a la mamá del Chapo. Imagínate que yo hubiera ido a saludar a la mamá del Chapo. Ya dijo que él liberó a Ovidio, el hijo del Chapo. Imagínate que yo hubiera liberado al hijo del Chapo. Ya hizo todo. Y que la violencia sigue más alta que nunca. El presidente ha tenido en sus primeros 18 meses más del triple de homicidios de los que yo tuve en los primeros 18 meses. Hoy hay casi el doble de homicidios de los que había al final de mi gobierno. Pero el discurso es, el tiradero lo empezó Felipe Calderón. El punto es, no, empieza el problema a evidenciarse ciertamente en mi gobierno, hay un tema de coincidencia en el tiempo, sí, pero, y tú entiendes bien estos temas, Carlos, no puedes demostrar la relación de causa y efecto. Es decir, el problema no deriva de la acción de gobierno, no deriva que si el gobierno intervino o no intervino. El problema deriva de este conflicto territorial y la única solución, la única, es tener una estrategia integral que implica combatir a los criminales, no tolerarlos, no soliviantarlos, no apapacharlos. Dos, construir instituciones de seguridad y justicia que sean eficaces, que sean confiables. De ahí la razón de crear la Policía Federal en aquel tiempo y poner el control de confianza y otro. Y tres, el tejido social, que quizá el presidente lo esté haciendo ahí, ¿no? Ahora, sobre este tema de la delincuencia, últimamente la Cancillería ha pedido a Estados Unidos un informe sobre estos programas que sirvieron para meter armas a México a través de traficantes de armas, y resulta que se les perdió el rastro de esas armas, querían llegar a ver a manos de quién estaban, se les perdió el rastro y usted ha dicho que no sabía. Pero es distinto, hay dos cosas distintas. Lo que categóricamente niego es que haya habido un acuerdo del gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos para meter masivamente armas a México y dárselas a los criminales, etc. ¿Qué había? Y eso desde antes de que yo fuera presidente, por cierto, programas de cooperación entre la Procuraduría de Justicia de Estados Unidos y la de México para que en Estados Unidos cumpla con una exigencia que muchos gobiernos hicimos y que, por cierto, ahora no se hace tan fuerte, que es que paren el tráfico de armas ilegales a los criminales mexicanos. ¿Y cómo hacen? Ellos tienen que crear mecanismos judicializables, es decir, la Procuraduría necesita tener pruebas y evidencias que pueda llevar un juez sobre este tráfico. La Procuraduría de Estados Unidos lo que ofreció es tener mecanismos para detectar las armas, donde se vendieran en Estados Unidos y en México, por el número de serie o por los chips que tuvieran, detectar quién había comprado, etcétera, ¿no? Pero eso es muy distinto, tener mecanismos de control de armas detectadas. Sí hubo un acuerdo con Estados Unidos para que entraran armas a México. No, hubo un acuerdo para detectar el tráfico de armas y poner los instrumentos técnicos judiciales. Pero eso incluía que entraran armas a México. No incluía la venta de armas a criminales, que es un elemento que se generó probablemente en la administración de Estados Unidos, pero definitivamente no era materia de nuestro acuerdo, y menos a nivel presidencial, Carlos. Hay un correo electrónico entre dos agentes de la ATF, la Oficina Nacional de Estados Unidos de Alcohol, Tabaco y Armas, en donde dicen fue un acuerdo México-Estados Unidos. Hay un informe clasificado del Congreso de 2012 en donde dice PGR y la Fiscalía se pusieron de acuerdo. Hay un texto oficial de una reunión PGR-Fiscalía en donde dice que el trabajo fue conjunto. Carlos, pero hay un correo electrónico entre dos funcionarios que dice lo mismo y hay un cable desclasificado de Wikileaks que dice lo mismo. Que México sabía. No, que hay un acuerdo para que en Estados Unidos se pongan evidencias judicializables en las armas y que cuando se vendan esas armas y entren a México haya manera de detectarlas. Esos son mecanismos de cooperación judicial, pero eso es muy distinto a lo que han insinuado, a lo que ha dicho el propio presidente, que hubo acuerdo para meter masivamente armas a México. Además, ¿eran pocas armas? No es el tema. No hubo acuerdo para meter armas a México. Hubo acuerdo para detectar las armas que los criminales traficaban, lo cual es lógico, lo cual es necesario y lo cual está bien. ¿Detectarlas aquí? Pues claro, si yo le decomiso armas a un delincuente, y en mi gobierno se decomisaron 186,000 armas de fuego, pudo detectar la administración que el 85% de ellas eran vendidas en Estados Unidos y detectar además en qué tiendas, en aquellas a las armas donde no se les había borrado el número de serie o el chip, ¿no? En eso consistían esos operativos, a mi entender. Ahora, para detectarlas aquí, pues tuvieron que dejarlas pasar aquí. No, bueno. Por supuesto, pero eso no es una acción del gobierno, eso es una acción precisamente del delito de tráfico de armas que queríamos combatir.
¿Pero no las pudieron haber frenado en Estados Unidos? Debieron. Esa es la exigencia de México. Esa debiera ser la exigencia de México. Esa es la razón de ¿Estos documentos no terminan diciendo que México estaba de acuerdo en que pasaran las armas a México? No terminan diciendo eso, definitivamente. Hay que echarse una lectura. Hay un reporte completo en el Senado de Estados Unidos sobre eso. ¿Está usted tranquilo por ese lado? Tranquilo. O sea, porque, a ver, te voy a decir en ya qué no pidió estoy un informe tranquilo. Marcelo Ebrard, o sea... Hay un reporte tanto en el Congreso mexicano como en el Congreso de Estados Unidos hace varios años que concluye esos casos. No, eso me da risa. Lo que me preocupa mucho es tener un presidente que se presta al juego electoral de Donald Trump, porque eso es lo que hay atrás de Rápido y Furioso. ¿Tú crees que a Donald Trump y a los republicanos les interesa que se frene el tráfico de armas a México? Si viven de eso sus campañas. Si el lucro de la venta de armas es lo que financia las campañas republicanas y en buena parte la campaña de Donald Trump, de la Asociación Nacional de Rifle de Estados Unidos. ¿Qué es lo que quieren? Quieren atacar a la administración de Obama y de Joe Biden a través de ese operativo. Están utilizando a México para hacer pues, una especie de distracción o de ataque contra Joe Biden y me duele mucho eso. Es como el viaje ahorita del presidente de Estados Unidos, ¿no? ¿A qué va? Lo van a usar de instrumento en favor de Trump contra Joe Biden. Lo van a usar en una... Ahí sí, eso sí me parece una vulneración de soberanía, que se utilice al presidente de México y que al presidente de México lo traigan obedeciendo las órdenes de Trump. Mándame agentes a la frontera para parar la inmigración, ahí van los agentes a la frontera. Ven a Estados Unidos porque estoy en campaña, ahí va el presidente. Por favor, un poquito de dignidad. Se decía que en su gobierno, en la Marina, mandaba la DEA. En mi gobierno hablando soberanía, mandaba yo. Ahora sí que a todo lo que gustan me echan la culpa a mí y a todo lo que les gusta pues dicen que los otros tienen el mérito, ¿no? Es como con la pandemia, que muchos se echan, pues se salió bien el manejo de la pandemia y pues muchos se echan flores, ¿no? Había gente muy buena, recuerdo desde luego a Córdoba, el secretario buenísimo, Alejandro Macías. Ah, su pandemia, la de influenza. Sí, la de influenza, perdón, 2009. Y pues sí, pues la verdad todo el mundo se echa el mérito que eran los ares contra la pandemia, porque salió bien en 2009. Dicen que el éxito tiene muchos padres y solo el fracaso es huérfano, ¿no? Pero cuando algo, bueno, Calderón para todo, ¿no? Te digo que hasta tú y yo hicimos el temblor del otro día, man, ¿no? Entonces, le agradezco mucho por venir y que no haya temblado. Sí, y simplemente agregar una cosa, ¿no? Dice el presidente que está muy contento y que da gracias a la vida. Y tiene razón, es bueno ser un hombre agradecido. He leído muy bien, ¿no? Al presidente, al que les ha ido muy mal es a todos los mexicanos, man. Y yo le quiero pedir al presidente que mejor se dedique a unirnos y no a dividirnos, porque México nos necesita unidos y el principal factor de división está en la presidencia de la República. Usted es polarizante también. Ay, mira, yo soy alguien que cree en ideas, que cree también en la unidad, a la que siempre aspiré, pero que cuando me atacan, Carlos, me defiendo. Y que pues no estoy manco. Lo vamos a ver en el 21. Pues a ver. El expresidente de México, Felipe Calderón.